Hola a todos, mi nombre es Raúl Clemente y soy egresado de la escuela tanto de la mención de clínica como de la de social. Fui profesor de la mención de clínica por alrededor de 2 años, por lo cual me alegra poder nuevamente dar clases para la mención, aún en esta modalidad, y bueno, agradezco al profesor Lenin por la invitación a dar este tema. Durante esta clase estaré desarrollando lo referente al modelo de flexibilidad psicológica en el marco de su aplicación para los problemas de salud. En ese sentido, me gustaría ponerles en contacto con una serie de aportes más o menos recientes dentro de las terapias conductuales. Algunos los habrán escuchado, otros tal vez no. Sin embargo, sí que les recomendaría no quedarse solo con lo que vean en esta clase de 2 horas, sino que sigan informándose al respecto porque bueno, son procedimientos que están cobrando una gran importancia a nivel mundial, dada la efectividad que están demostrando en diferentes ámbitos, incluso mostrando en algunos estudios mejores resultados que los procedimientos cognitivos conductuales. Así que no es que estos procedimientos cognitivos conductuales ya no sean importantes, al contrario, ustedes tienen una gran ventaja como mención con respecto a otros espacios de la formación, ya que ustedes se están entrenando en los procedimientos y principios conductuales básicos, los cuales son fundamentales para el entendimiento de esta nueva ola de terapias. Que las pueden encontrar con diferentes nombres, tales como terapias de tercera ola o tercera generación, terapias contextuales, siendo la más renombrada de ellas la terapia de aceptación y compromiso, que es sobre la que va a estar orientada la clase, ya que es desde la cual se plantea el modelo de flexibilidad psicológica como modelo de salud mental. Y bueno, uno de los ámbitos donde esta terapia está mostrando muy buenos resultados desde hace bastante tiempo es el ámbito de salud física o biológica. Si bien no es un procedimiento específico para el ámbito de la salud, su propia estructura y funcionamiento resulta particularmente adecuada para esta área, como veremos más adelante. Como paréntesis y también como medio introducción, me gustaría comentar que un elemento característico de esta terapia o de estas terapias es la incorporación de manera radical de los aspectos sociales y del lenguaje, como elementos que explican las dificultades psicológicas y como elementos a intervenir. Por ejemplo, en la terapia de conducta clásica, si bien partimos del lenguaje, se toma este como una fuente de información sobre el funcionamiento conductual del individuo. Es decir, a través de él podemos identificar que el individuo cuenta con ciertos déficits de competencias, tales como habilidades sociales, de solución de problemas, etc. Y a su vez, a través del lenguaje podemos instruirle a realizar ciertas actividades para que adquiera dichas competencias. Pero el lenguaje por sí mismo no tiene un papel relevante en el planteamiento. Por su parte, en la terapia cognitiva, el lenguaje es un reflejo de algo más, fundamentalmente del funcionamiento cognitivo del individuo. Entonces el individuo nos dice lo que piensa y nosotros identificamos las distorsiones cognitivas y las emociones asociadas, y la intervención, si bien se basa en la reestructuración de esos pensamientos, realmente el objetivo es mejorar el procesamiento cognitivo del individuo. Es decir, que el individuo desarrolle una cognición menos distorsionada o más adecuada para sus problemáticas. En cambio, desde la terapia de aceptación y compromiso, se parte de una teoría explícita sobre el lenguaje que sus autores denominan post-skinneriana, la cual se llama la teoría de los marcos relacionales, la cual también les insto a revisarla, ya que sobre esto no hablaremos prácticamente nada acá. Y bueno, como todos los procedimientos, si bien no hace falta como tal conocer los fundamentos teóricos sobre los que se asientan, también sabemos que conocerlos potencia en gran medida una aplicación adecuada. Lo único que diremos es que, bueno, esta teoría viene a incorporar de manera explícita el lenguaje y cómo el lenguaje complejiza e influye en el funcionamiento de los principios básicos del comportamiento. Entonces, un punto de partida que me parece adecuado para presentarles el modelo de flexibilidad psicológica es el del planteamiento cultural del sufrimiento que hacen los autores de la terapia de aceptación y compromiso. Como les comentaba, esta terapia busca incorporar los aspectos sociales que contextualizan los problemas psicológicos. Por lo tanto, parten de que el sufrimiento que puede experimentar una persona se da en un contexto que funciona de una manera particular y que determina la experiencia de la persona de su propio sufrimiento. Cabe destacar que este es un planteamiento sobre el sufrimiento en general y, como les decía, busca visibilizar las maneras en las que en nuestras sociedades contactamos tanto con el sufrimiento propio como con el de los otros.
lo cual incluye en cómo los otros tratan con nuestro propio sufrimiento. En ese sentido, desde este planteamiento podemos contextualizar las diferentes experiencias que pueden generar sufrimiento, tales como pérdidas significativas, dificultades psicológicas consideradas como trastornos y por supuesto la salud física o biológica, la cual en muchas de sus afectaciones podemos considerar que será fuente de sufrimiento. Me gustaría que nos centráramos en la figura de la lámina, la cual es una representación esquemática de este planteamiento cultural sobre el sufrimiento, es decir, del sistema de creencias, como diría Rives, a través del cual las personas contactan con el sufrimiento, teniendo en cuenta que este es un resultado del funcionamiento de nuestra sociedad. Si bien ahí hablan de enfermedad mental, vamos a imaginarnos que hablan de enfermedad física o biológica, ya que nos sirve de igual manera. Como podemos observar en ese esquema, estar enfermo se encuentra vinculado con el sufrimiento como en una suerte de relación de necesidad. Es decir, estar enfermo implica necesariamente sufrir. Esto pudiera ser entendible porque no se niega en ningún momento que las enfermedades puedan ser fuente de sufrimiento, aunque no necesariamente tenga que ser así. Sin embargo, el verdadero problema es la relación de oposición que el sufrimiento mantiene con el sentirse bien, lo que se traduce en: si estoy enfermo, voy a sufrir y por lo tanto esto será incompatible con sentirme bien o tener una vida valiosa. Quiero dejar claro que no es que la gente esté pensando en estas cosas o que ese esquema represente pensamientos, como se plantearía desde la terapia cognitiva o desde el modelo de creencias, que es un modelo cognitivista también. No, es que directamente las experimentamos de esa manera. Lo que hace este esquema es poner en palabras esa experiencia. Por lo tanto, los pensamientos, las emociones, las acciones que despliega un individuo serán el resultado de experimentar el mundo a través de esos significados. No quiero profundizar mucho en esto porque tampoco es tan necesario, pero sí dejar algunas pinceladas de cómo desde este modelo nos diferenciamos de la terapia cognitiva o de los modelos de creencias en salud, porque aquí no se nos está planteando que haya un funcionamiento erróneo de nuestro aparato perceptivo. Aquí lo que se está planteando es que la sociedad funciona de una manera y los individuos que se desarrollan en ella a través del lenguaje van a adquirir un sistema de creencias coherente con ese funcionamiento de la sociedad. Entonces, no hay nada funcionando mal en el individuo, y por más idiosincrática que pueda ser la experiencia de un individuo dada su historia particular, ésta se asienta en un sistema de creencias compartido socialmente. Por eso Rives nos va a decir que las creencias no son parte de la vida mental o tienen su génesis en los individuos. En todo caso, representan el fundamento convencional de relaciones interpersonales e impersonales de una formación social. Aquí, dentro de los modelos cognitivos, en todo caso, estaríamos más cerca de Vygotsky, pero no se enreden mucho con esto. Pero un ejemplo para poder ver esto claramente. Estoy casi seguro que todos los que están viendo esta clase, o casi todos, van vestidos. Y esta acción de vestirse no fue un resultado de un pensamiento, sino que es el resultado de cómo en la sociedad, en su devenir, se han establecido convencionalmente ciertas prácticas que nosotros asumimos como naturales. Es decir, no necesitamos que nos digan que nos vistamos, ni necesitamos estar recordando todos los días que hay que vestirse. Simplemente experimentamos el mundo como si hubiera que ir vestidos. Y es ahí donde se instala el sistema de creencias en esa obligatoriedad experimentada, ¿no? Pero ahora prueben salir sin ropa a la calle. Probablemente, por más guapa que ustedes se sientan, puede que no la pase muy bien, incluso aunque le halaguen. Eso nos habla de que ese sistema de creencias está sustentado por una serie de mecanismos sociales que actúan para restaurar su funcionamiento. Y por eso es que se nos plantea que la obligatoriedad de ir vestidos sea producto. Por eso es que no planteamos que ir vestidos sea el producto de una distorsión de deber ser, ¿sí? Es que el mundo funciona de esa manera y dispone de los mecanismos de acotamiento para que sea así. Bueno, lo mismo funciona para entender la experiencia de sufrimiento y vamos a ver, en todo caso, cuáles serían esos mecanismos para experimentar el sufrimiento de esta manera, ¿no?, que vemos en la lámina.
Si partimos de que vivimos en una sociedad donde existe una presión por la productividad, una inducción de consumo aún sin estados de privación mediante un marketing agresivo, en el que el consumo se presenta como símbolo de estatus social, poder, éxito y como elemento central para que los individuos se sientan integrados y valorados socialmente, donde se le da gran importancia al exhibir, demostrar y dar la apariencia de que la vida se vive como el ideal de esta cultura hedonista, consumista, feliz y muy productiva, en que los medios de comunicación fomentan la comparación constante con otros de mayor estatus y motivando la búsqueda de metas inalcanzables en el contexto de una cultura altamente competitiva y en que básicamente la vida debería ser o debería vivirse como un estado perpetuo de euforia, ¿no? Por cierto, que les recomiendo mucho la lectura del texto de donde saqué esto, porque bueno, son autores conductistas y hacen un análisis bastante detallado de cómo las condiciones de vida actuales se traducen en contingencias depresógenas. Ajá. Entonces, volviendo a nuestro esquema y partiendo de cómo funciona nuestra sociedad actualmente, con lo que acabamos de ver, es normal que se vea el sufrimiento como algo que debe evitarse, ya que representaría que no se puede vivir de esa manera, no se puede vivir bien de esa manera. Además, en relación al estar enfermo físicamente, pues mucho más porque implica ciertas limitaciones que obstaculizarían el poder vivir de esa manera, en ese estado de euforia, ¿no? En resumen, significaría no ser normal. Les comento un ejemplo de mi experiencia. Yo estuve trabajando en el metro de Caracas como por un año y uno de los casos que atendí fue el de un hombre de edad avanzada que le acaban de diagnosticar cáncer. No sé si el mismo día que lo atendí o el día anterior. Ese señor estaba sumamente afectado y comentaba que comenzó a notar una serie de dolencias en todo su cuerpo. Entonces, claro, tenía todos los pensamientos negativos que podía tener. Fíjense el esquema, la relación de la enfermedad y el pensar negativo. Lo importante de esto es que esto es aprendido. No nacemos con esto, no nacemos con una predisposición para tener pensamientos negativos si nos diagnostican una enfermedad grave. Eso lo vamos aprendiendo a través del lenguaje y de cómo funciona nuestra sociedad. Entonces, bueno, el señor estaba bastante alterado hasta que yo le pregunté si todos esos síntomas y esa alteración estaban los días antes del diagnóstico. Que como les dije, probablemente pasó unos días, no había pasado ni un día hasta la sesión. Claro, yo lo que estaba buscando es que el señor se centrara en llevar a cabo las actividades necesarias de tratamiento, de asistencia a los especialistas, hablar sobre esto, ¿no? Y ahí el señor tuvo como un cambio de actitud al percatarse de la influencia del diagnóstico con su alteración actual. Y que no era una cuestión de su enfermedad, porque la enfermedad la tenía unos días antes, solo que no lo sabía. Y bueno, eso nos permitió un poco centrarnos para ofrecerle más o menos algunas orientaciones sobre cómo actuar. Muy poco es lo que se puede hacer en esas primeras sesiones, ¿no? Pero al menos uno intentaba que los pacientes se fueran con un plan. No digo que esa sola pregunta resolvió el problema, sin embargo, se los comento para que vean cómo se experimenta de manera directa esas relaciones que vemos en el esquema. No es que lo diagnosticaron y él comenzó a pensar, ah, estoy sufriendo, eso significa que no me sentiré bien. No, directamente el hecho de ser diagnosticado se experimenta a través de esas relaciones de significados que estamos viendo en la lámina. Y estos no son distorsiones del individuo. El individuo no está funcionando mal. Y aquí es donde, reitero, nos distanciamos de la terapia cognitiva. Esta experiencia tiene todo el sentido del mundo, dado el funcionamiento de nuestras sociedades. Y si a eso le sumamos la precariedad del sistema de salud venezolano y los altos costos de la sanidad privada, pues es del todo entendible que se tengan esos pensamientos. Entonces, bueno, ahí podemos ver cómo a su vez la enfermedad se relaciona con anormalidad, como habíamos comentado anteriormente, la cual se encuentra opuesta a la normalidad y por tanto a poder vivir y actuar bien, entre otras cosas. Entonces, veamos un poco más relacionado con la salud este planteamiento del sufrimiento, ¿no? Los autores nos van a decir que muchas de estas actitudes y significados comienzan a establecerse antes de cualquier diagnóstico. Fíjense el ejemplo que le comentabas con este paciente, ¿no? Eh, Él no sentía nada de estas cosas ni tenía estos pensamientos antes de tener el diagnóstico. Y no fue que los aprendió después de haber tenido el diagnóstico, no, él ya contaba con una serie de significados sobre lo que es estar enfermo,
los cuales se activaron cuando se le diagnosticó. En este sentido, los medios de comunicación juegan un rol muy importante en lo que respecta a la información que ofrecen sobre el estar enfermo, los cuales se suelen centrar en una información enfocada en las consecuencias negativas, que, bueno, frecuentemente enfatiza el miedo y la pérdida de control al estar enfermo. Entonces, como hemos venido diciendo, las enfermedades se encuentran usualmente asociadas a notables deterioros en el estado físico y funcional, ya sea por la enfermedad misma o por sus tratamientos. Lo que veníamos planteando, el diagnóstico puede activar narrativas adquiridas tras los años de exposición a historias catastrofistas y sesgadas, a las cuales nos vemos expuestos desde muy pequeños, ¿sí? Solo que se vuelven relevantes cuando finalmente nos afecta de manera directa. Y lo importante o el aspecto relevante de esto es que estos significados atribuidos al estar enfermos pueden tener un impacto notable sobre el bienestar emocional de las personas con algún tipo de diagnóstico, o sea, realmente puede afectar. Entonces, de esto se va a derivar la otra cara del planteamiento del sufrimiento, ¿no? Del planteamiento cultural del sufrimiento. Y es la de que si el sufrimiento es una barrera para una vida valiosa, la principal fuente de motivación es la de una búsqueda de una vida sin malestar. Por lo tanto, los eventos privados que puedan hacer referencia a sintomatología de la enfermedad o no, como por ejemplo los sentimientos, pensamientos que se tengan sobre el estar enfermo, dado el sistema de creencias que hemos venido comentando, toda esa experiencia se va a ver como una barrera para una buena vida, lo que se va a traducir en una lucha activa contra toda esta experiencia. Muchas veces apoyadas por los otros, como esto de tienes que pensar en positivo, todo es posible, eh, entre muchas de las otras cosas que se pueden decir al respecto. Claro, porque los otros contactan con el sufrimiento con base en el mismo sistema de creencias que nosotros. Entonces, se buscará controlar, minimizar, evitar los diferentes eventos privados dolorosos, ya que hasta que no desaparezca lo que genera sufrimiento, no puede estar bien o no puedo vivir bien. Sin embargo, el problema de esto es que muy probablemente la capacidad que tengamos de controlar o eliminar estas experiencias privadas sea muy poca. En cierto sentido, eso puede estar bien porque en un caso, lo de esta lucha activa, ¿no? Puede estar bien porque en un caso ideal esto puede motivar a llevar a cabo todas las acciones de tratamiento necesarias. Pero, ¿qué pasa con enfermedades crónicas o degenerativas o condiciones que requieran de tratamientos prolongados o de afectaciones que dejan secuelas permanentes o afectaciones que implican malestar más o menos constante como el dolor crónico o incluso condiciones naturales como el envejecimiento? ¿Qué pasa con las condiciones que además su control implica una serie de hábitos que suelen exigir esfuerzos a los pacientes, esfuerzos que a su vez son fuente de sufrimiento? ¿Y qué pasa a su vez con todos los pensamientos, emociones, imágenes, sensaciones, recuerdos dolorosos que vienen junto a la experiencia de la enfermedad? Todo esto va a implicar que esa búsqueda de control de la experiencia interna probablemente sea aún más perniciosa, ¿no? El querer eliminar todo esto, sobre todo en experiencias que se alargan en el tiempo. En consecuencia, lo que nos vamos a encontrar como resultado de este planteamiento cultural del sufrimiento, como la manera de afrontar el sufrimiento, incluyendo aquí las reacciones de salud, es, bueno, con esfuerzos rígidos e inflexibles para escapar de evitar eventos privados desagradables y las situaciones que pudieran ocasionarlos, los cuales requerirán un esfuerzo considerable y contribuirán poco para cambiar la calidad de vida, ya que generarán más y no menos pensamientos y sentimientos no deseados. Y esto se ha investigado. Mientras más la persona busca controlar, evitar, eliminar las experiencias privadas desagradables, cada vez se van a hacer aún más frecuentes estas. Y esto muchas veces va a implicar alejarse de las cosas que les importan. Recordemos el esquema, ¿no? que vimos al principio. Porque claro, si el planteamiento es que hasta que yo no me sienta bien no puedo tener una buena vida, yo voy a poner en pausa, por decirlo de alguna manera, la vida para
deshacerme de esto que es desagradable, y cuando ya yo me deshaga de todo esto, pues ahí podré retomar mi vida. La cuestión es que no necesariamente en algún momento estas sensaciones, estas experiencias internas desagradables vayan a desaparecer, ¿sí? Por eso comentábamos lo de las condiciones crónicas. Y finalmente, estas pueden interferir con las conductas de prevención. Es decir, la vida de la persona comienza a girar en torno a su enfermedad y a los efectos psicológicos problemáticos de la enfermedad. Es decir, pensamientos negativos, emociones desagradables, entre otras, dejando de lado aquellos aspectos que la persona considera valiosos en su vida, porque paradójicamente el hecho de querer librarse de las experiencias negativas, así como la obligación de vestirnos, del ejemplo que les di previamente, va a implicar necesariamente estar constantemente atento a la aparición de cualquier señal de estas experiencias desagradables. Entonces, justo de lo que quiero deshacerme es a lo que más le presto atención. En este punto es relevante mencionar algunas distinciones que se hacen desde la terapia de aceptación y compromiso. En unos casos diferencian entre sufrimiento y trauma, y en otros entre dolor psíquico y sufrimiento. Sin embargo, el planteamiento es el mismo. Vamos a quedarnos con el del sufrimiento porque es la noción que hemos venido utilizando. Básicamente de lo que se trata es de que el sufrimiento es una experiencia normal de la vida humana. Sin embargo, se convierte en trauma cuando se lucha por no querer sentirlo, cuando no se está dispuesto a experimentar ese dolor, lo que genera que el sufrimiento se mantenga aún más tiempo y genera aún más daño que el que debería experimentarse realmente. Estas son cosas que se ven de manera directa en la clínica y que seguro lo habrán visto o lo verán. Yo recuerdo tener un paciente que me decía, Raúl, quiero dejar de sentirme así, ya no quiero estar así. Lo curioso de este planteamiento, y se los comento por eso, que es que como se ha venido desarrollando, tiene una fuerte influencia cultural, porque él no se planteaba sobre la circunstancia o sobre su propio hacer. Lo fundamental para él era dejar de sentirse así, no el cambio de las circunstancias o de su comportamiento. Claro, en ese momento también sus circunstancias eran difíciles de cambiar en el corto plazo, pero de igual forma es interesante verlo de una manera tan palpable, ¿no? Y cómo realmente es una fuente de sufrimiento precisamente el oponerse a sufrir. Por lo tanto, el dolor en sí mismo no es traumático. Es el intento de evitarlo, de eliminarlo de la vida, lo que lleva al trauma y lo que da lugar a que esa vida llegue a quedar atascada. Entonces, claro, en estos estados, lo que los desarrolladores de la terapia de aceptación y compromiso nos plantean es que estas relaciones de significado a través de los cuales los individuos contactan con el mundo, el esquemita que habíamos visto previamente, que son de origen social pero que se aprenden a través del lenguaje, va a afectar la posibilidad de que el individuo entre en contacto con otras posibles fuentes de influencia. Si el individuo está poniendo todo su empeño en deshacerse del malestar, muy probablemente se dejarán de lado las fuentes de reforzamiento disponibles en el momento presente. Y es ahí donde el lenguaje interfiere con los principios conductuales básicos. Eso se ha investigado experimentalmente con el fenómeno de insensibilidad a las contingencias, que lo pueden buscar. Es decir, no importa las posibilidades que tenga disponible en el momento presente el individuo para realizar acciones que le sean positivamente reforzadas, ya que dada la red de significados con la que contacta su experiencia, estas otras posibilidades no tienen prácticamente cabida hasta que no se deshaga del sufrimiento. Y esto puede llevar a puntos extremos en los que la persona vea que no tiene posibilidades de cambiar su condición y por lo tanto considerará que una vida valiosa ya no tendrá la posibilidad de vivirla, pudiendo llevar a depresiones muy profundas o intentos de suicidio, entre muchas otras opciones, ¿no? Y es precisamente, bueno, por esta constante lucha o búsqueda de la evitación de estas experiencias desagradables. En términos más, digamos, relacionados con los procesos conductuales básicos, el individuo está bajo un constante control aversivo, ¿sí? El individuo está en constante búsqueda de evitar estas experiencias. Y al estar bajo ese control aversivo, se deja de lado cualquier posibilidad de control por reforzamiento positivo.
Porque bueno, relacionado con lo que ya veníamos viendo, con base en esta distinción se deriva una perspectiva alternativa al sufrimiento, ¿sí? Alternativa a la que hemos venido comentando, de la cual parte la flexibilidad psicológica. En esta concepción alternativa, el dolor psicológico y el malestar se consideran facetas ubicuas e inevitables de la vida y por lo tanto no pueden ser totalmente evitadas o eliminadas. Y en esta misma línea, el sufrimiento psicológico se consideraría como el resultado de operaciones lingüísticas en sí mismas y del excesivo uso de estas como medio de regulación comportamental, el cual es reforzado por la comunidad verbal. Lo que ellos nos están diciendo es que no es solo que los individuos se comportan de manera coherente con esas relaciones de significado, sino que los otros que tratan al individuo tenderán a comportarse de maneras que validen esas relaciones de significado. Y esto incluye especialistas de la salud, médicos, psicólogos, familiares, amigos, medios de comunicación, redes sociales, etc., ¿no? Como que todos estamos dentro de ese sistema de creencias, ¿no? Y si no tenemos formación al respecto, pues es muy probable que también validemos esta manera de concebir el sufrimiento. Ahora sí, vamos a ver lo que es la flexibilidad psicológica. De manera general se la define como la capacidad de contactar plenamente con el momento presente y los pensamientos y sentimientos que contiene, sin necesidad de defensa y dependiendo de la situación, cambiar o persistir en el comportamiento con el objetivo de alcanzar fines valiosos. Ya, bueno, iremos desarrollando esto poco a poco. Hay que comenzar planteando que la flexibilidad psicológica es un modelo de salud mental, ¿no? Es decir, representa una manera o una forma de funcionamiento psicológico que desempeña un papel fundamental a la hora de determinar hasta qué punto las personas serán capaces de ajustarse a las circunstancias variables y desafiantes de la vida, sin alejarse de direcciones significativas en su vida y actuando de manera comprometida con ellas. Cada una de estas dimensiones, según los autores, pueden considerarse como habilidades, por lo cual nos resulta coherente con lo que Segura Sánchez y Barbados plantean como habilidades generales, es decir, como capacidades generales que el individuo puede tener y que puede aprender y que posteriormente influirá en muchas operantes. Hayes, que es como el autor principal de esta terapia, establece que estas habilidades no se adquieren de repente, sino que es necesario practicarlas durante mucho tiempo. De igual manera, los déficits en estas habilidades se han identificado o se han relacionado con el origen de muchas problemáticas psicológicas. Al igual como Segura Sánchez y Barbado plantean con respecto a la solución de problemas y las habilidades sociales. Esto se los comento porque en la actualidad hay como todo un debate de qué son estas dimensiones que se plantean en la flexibilidad psicológica. Entonces muchas veces se les cuestiona como que, bueno, ustedes están metiendo nuevas variables cognitivas en el entendimiento de las problemáticas psicológicas. Sin embargo, desde los mismos planteamientos de los autores, se puede decir que esto no es así, ya que se trata de habilidades, es decir, capacidades que la persona puede desplegar ante ciertas circunstancias y que como vimos no se aprenden de repente, se aprenden con mucha práctica. Y son habilidades que van a implicar la necesidad de un espacio, en nuestro caso un espacio terapéutico, para ser entrenadas, ¿no? En la misma línea de los procedimientos conductuales más tradicionales o más clásicos. Ajá. Sin embargo, vamos a ver la flexibilidad psicológica en sus diferentes dimensiones y en contraste con su opuesto, es decir, la inflexibilidad psicológica, en aras de poder diferenciar el funcionamiento psicológico de cada uno. Hay que tener en cuenta que en ambos casos, todas estas habilidades se encuentran relacionadas las unas con las otras y por tanto se refuerzan mutuamente, es decir, el desarrollo de una de estas dimensiones o habilidades promueve o facilita el desarrollo de la otra. Y al contrario, ¿no? El déficit en una
probablemente implique el déficit en otra. Entonces vamos a ir en principio presentando lo que sería la inflexibilidad psicológica, que lo tenemos aquí a la izquierda. Vamos a comenzar con la atención inflexible. Con esta se hace referencia a una atención plegada de manera recurrente a los aspectos problemáticos de la experiencia, que suele ser difícil de redirigir a otros aspectos de la vida. En el caso de las enfermedades físicas o biológicas, pueden estar de manera constante pendiente de la aparición de síntomas, o en su presencia la atención suele estar plegada a esto. ¿Sí? Si una persona está enferma y presenta atención inflexible, quiere decir que está de manera constante atendiendo a cualquier presencia de sintomatología. De igual forma, puede quedar plegado a las propias reacciones psicológicas sobre su aparición, lo cual es muy común en personas que han pasado por un infarto, por ejemplo, las cuales en algunos casos están en constante alerta por la posible aparición de señales de otro infarto. Lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Lo de que paradójicamente aquello de lo que quiero deshacerme se vuelve el centro de mi atención. En lo que respecta a la evitación vivencial, si bien la atención inflexible se encuentra atenta a la aparición de sintomatología, en su presencia lo que se intenta es deshacerse lo más pronto posible de eso. Eso mete a la persona en un bucle, ya que si bien estoy de manera constante atento al malestar, es precisamente de eso de lo que me quiero deshacer, ¿no? Entonces presto atención y trato de eliminarlo, de controlarlo, lo que sea. Por su parte, la fusión cognitiva básicamente haría referencia a cómo el individuo se toma de manera literal sus pensamientos sobre la situación. Es decir, el individuo se toma sus pensamientos y emociones sobre sus propias circunstancias como fuentes inexpugnables de su acción, teniendo en cuenta que estos pensamientos y emociones emergen de un sistema de creencias convencional que ha aprendido para entender su propia experiencia y que además, y esto es importante, también culturalmente se nos ha enseñado a actuar en correspondencia con nuestros pensamientos. Frases como las de cree en ti mismo, que en algunos contextos puede que sea un buen consejo, pero en otros, y en este en particular, no tanto. Es decir, culturalmente se nos enseña a ser coherentes con nuestros pensamientos. Y repito, puede que esté bien en algunas situaciones o contextos, pero para la relación con nuestras propias experiencias dolorosas, puede que no sea lo más ideal, teniendo en cuenta de dónde viene lo que pensamos sobre nuestro sufrimiento, ¿no? Por lo tanto, si un individuo piensa que tener alguna condición es lo peor, entonces se va a actuar en correspondencia, ya sea oponiéndose todo lo que se pueda a esas experiencias o simplemente dándose por desahuciado. Recordando siempre y recuerden siempre que esto no es una decisión del individuo, ¿no? El individuo realmente experimenta la situación de esto que tengo es lo peor como si fuera así. Por su parte, en la vinculación al yo como contenido o vinculación al yo conceptual, es similar a la función cognitiva, pero es específica de la propia persona, es decir, tiene que ver con todos aquellos significados que la persona tiene sobre sí misma. Por lo tanto, la persona se los crea al pie de la letra y actúa en correspondencia con ellos. Entonces, por ejemplo, una persona podría pensar que no va a salir de eso o que no va a poder soportarlo, pero también existen situaciones en que la gente piensa que lo que tiene no es tan grave y que está lo suficientemente sano, lo cual también es problemático en algunas condiciones. O personas que tienen que cambiar de hábitos, como por ejemplo, tener que comenzar a hacer ejercicio, pueden llegar a pensar, sí, pero yo nunca he hecho ejercicio en mi vida. No lo voy a lograr, ¿sí? Lo que nos van a plantear estos autores es que todo esto, estas 4 dimensiones que hemos visto hasta el momento, se va a expresar conductualmente en la inactividad hacia los aspectos significativos del individuo. Es decir, el individuo va a estar tan centrado en esta lucha con su propio malestar que comenzará a dejar de lado la posibilidad de tener una vida valiosa, ¿no? Lo que hemos comentado también previamente. En ese sentido, sus propios valores, es decir, lo que es importante para él, puede quedar invisibilizado por la importancia dada a su propio malestar. Recuerden el planteamiento cultural del sufrimiento, en la que primero me deshago de mi malestar y luego es que puedo tener una buena vida. O mientras esté presente el malestar no puedo disfrutar de las cosas. Entonces, conductualmente tampoco haré nada que sea significativo
significativo más que estar en constante evitación vivencial del malestar. En definitiva, y visto de manera global, se puede decir que ante la presencia de una enfermedad, mi atención queda plegada tanto a su sintomatología y consecuencias en la vida, como al conjunto de reacciones psicológicas a dicha sintomatología y los significados derivados socialmente hacia la enfermedad. Por tanto, me enfrascaré en un constante intento por deshacerme de todas esas reacciones de malestar, lo que implica que estoy actuando en correspondencia con esos significados. Todo esto se traducirá en el abandono de direcciones vitales valiosas y en la ausencia de acciones concretas para con ellas. Entonces, bueno, nos encontramos personas que abandonan sus trabajos, que dejan de hacer cosas que les gustaban, entre otras cosas. Por lo que este modus operandi, en relación a la enfermedad, lo que va a generar es un mayor deterioro de la vida que el que la propia enfermedad generaría por sí misma. Y bueno, esto es brevemente y muy simplificadamente lo que es la inflexibilidad psicológica, ¿no? Como modelo de salud mental deteriorada. Se supone que esta, y ha sido demostrado, se encuentra en el núcleo de muchos de los llamados trastornos psicológicos, tales como la depresión, la ansiedad generalizada, entre otros. Bueno, ahora sí vamos a entrar en las dimensiones de la flexibilidad psicológica y vamos a comenzar con el contacto con el momento presente, que está en oposición a la atención inflexible, ¿no?, que veíamos previamente. Con respecto al contacto con el momento presente, implica la capacidad, aquí es donde vemos lo de las habilidades, ¿no? Implica la capacidad de la persona de poder reorientar y mantener su atención de manera voluntaria a lo que está ocurriendo en sus circunstancias actuales, sin la necesidad de mayor juicio sobre eso, sobre lo que está ocurriendo. Porque claro, comenzar a juzgar como tal seguiría seguir dando importancia a esas experiencias desagradables, ¿no?, que es principalmente lo que hace plegar la atención. Es decir, la persona ya no se queda plegada en sus contenidos psicológicos o sus emociones o su sintomatología física, sino que puede contactar con los eventos tal como están ocurriendo en el presente, y en el caso de quedarse plegado en algunos de sus malestares, sería totalmente normal, puede volver a prestar atención a sus circunstancias. Además, también se espera que esta reorientación de la atención hacia los aspectos del presente esté relacionada con aquellos ámbitos valiosos de su vida. Básicamente, la sintomatología o sus efectos psicológicos aversivos dejan de ser el centro de atención en la vida de la persona. Por su parte, en la aceptación, al contrario de la evitación vivencial, la persona tiene la capacidad de permanecer en contacto con sus experiencias privadas dolorosas sin tratar de alterar su forma o frecuencia o intensidad. En ese sentido, se trata de detener la lucha contra estas. Recuerden que en la evitación vivencial, bueno, la función principal del comportamiento era evitar entrar en contacto con estas experiencias desagradables, ya sea sintomatología física, ya sea emociones o pensamientos desagradables, ¿no? O sea, aquí en la aceptación lo que se busca es bien que la persona puede estar con esas sensaciones y detener la lucha con estas, ¿no?, que es el modus operandi que hemos venido caracterizando con respecto a la inflexibilidad. En relación con la difusión, la persona aprende a observar sus contenidos psicológicos como contenido psicológico, y vamos a tratar de dejar esto lo más claro posible, ¿no? Es decir, ante los pensamientos, la persona puede observarlos como productos de su maquinaria psicológica. Por lo tanto, disminuye la creencia en ellos, no porque se los modifique como se haría en la terapia cognitiva, sino porque se comienza a reconocer que son experiencias dentro de otras posibles. Por ejemplo, se pasa de esto es horrible, no lo voy a superar, a estoy teniendo el pensamiento de que esto es horrible y no lo voy a superar. Parece algo como medio sencillo, pero realmente es muy, muy potente, ¿no? Por lo tanto, la persona ya no está fusionada con estos contenidos y por lo tanto ya no tiene que actuar en correspondencia
con ellos. La imagen que les coloco en la lámina es sobre una historia o parábola o lo que sea, sobre que suelen denominar el rey va desnudo, ¿no? Y bueno, esta historia nos plantea que un conjunto de sastres crearon un traje invisible que solo podían ver las personas dignas, y se lo dan al rey, y se supone que bueno, que la gente solo digna eh, va a verlo, ¿sí? Va a verlo vestido. Entonces el rey sale y todo el mundo, se asombra, como si realmente llevara un traje. Y hasta que un niño dice, pero ¿qué si el rey va desnudo? En este caso, las personas que actúan como si vieran el traje serían lo que representarían la fusión eh, verbal o cognitiva, ¿no? Que, bueno, actúan en correspondencia a el pensamiento de que como les dijeron que era un traje súper fantástico, realmente lo lleva. Y la niña o el niño en este caso representaría la persona defusionada, ¿no? De sus contenidos verbales, porque en independencia de lo que le dijeron, ella no, no teme en dejar en evidencia que realmente el rey simplemente va desnudo, que no lleva ningún traje, es decir, no se cree esos contenidos verbales y no actúa en correspondencia con ellos, obviamente. Aquí es importante mencionar que todo esto implica un trabajo, ¿no? Que no es que se orienta a la reestructuración de pensamientos específicos, sino que se orienta a la modificación de esa red de significados que vimos al principio y que hemos seguido desarrollando a lo largo de la clase. Y en particular, con respecto a la difusión, se trata de romper esta relación de correspondencia entre lo que pienso y lo que hago, ¿no? Que también vimos que era importante. En el sentido de que aunque yo tengo estos pensamientos, no necesariamente tengo que actuar en correspondencia con ellos. En el caso de la aceptación sería que aunque mi primera reacción sea el querer deshacerme de estas experiencias privadas dolorosas, puedo dejarlas estar sin luchar con ellas. Y aún estando presentes, no tengo que dar toda mi atención a ellas, ¿no? En el caso del contacto con el momento presente. Y aunque vengan momentos en los que me niegue a aceptarlas y vengan momentos en los que plego mi atención a ellas, tengo la habilidad de reorientar mi atención y de poder volver a aceptar dichas sensaciones, ¿no? Fíjense cómo ahí actúo con falta de correspondencia a esta manera en la que típicamente se suelen eh, relacionar mis reacciones. O sea, tengo digamos, el pensamiento molesto y mi primera reacción hacia él es querer deshacerlo. Pero ya con la práctica de estas habilidades, entiendo que esta no es la manera más ideal, que probablemente no funcione, y puedo tomarme un momento para, en principio, dejarlo estar, o por otro lado, aún sabiendo que ese pensamiento está ahí, poder reorientar mi atención hacia aspectos relevantes o valiosos dentro del momento presente y no actuando en correspondencia a ese pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien tengo ese pensamiento, pudiera tener cualquier otro pensamiento. Entonces el pensamiento deja de ser esa fuente inexpugnable de control de mi comportamiento, ¿no? En lo que respecta al yo como contexto, se comienza a concebir el sí mismo, no como un conjunto de autodefiniciones, como era en el yo como contenido o conceptual, sino como el contenedor de todas esas autodefiniciones, las cuales no tienen que determinar el rumbo de las acciones porque representan, al igual que los pensamientos, solo alguna de las posibilidades para definirme. Entonces, al igual que con la difusión, ya no se creen esas autodefiniciones, no porque se las haya reestructurado, sino simplemente porque ya no son la referencia para pensar sobre mí mismo. De esa manera el individuo se hace consciente de su lugar de observador de esas autodefiniciones. Puede observarlas como algo que forma parte de sí, pero que no necesariamente lo definen, ya sean tanto pensamientos buenos o malos.
No hay mayor distinción en ello, porque incluso pensamientos buenos sobre nosotros mismos también pueden ser problemáticos. Entonces lo que va a definir lo que yo voy a hacer es lo que voy a elegir que voy a hacer desde esta posición de observador y con base a mis valores. Todo esto, bueno, estas 4 dimensiones, al igual que como en la inflexibilidad psicológica también lo comenté, estas 4 dimensiones va a facilitar que la persona pueda tener una mayor capacidad para la elección voluntaria de sus rumbos a seguir. Y es precisamente ahí donde entran los valores, ya que si el objetivo de la vida ya no es meramente deshacerme del malestar, puedo comenzar a clarificar cuáles son aquellos aspectos de la vida que me resultan valiosos para realizar comportamientos que se correspondan con ellos, aun ante la presencia de malestar. El hecho de poder contactar en el presente u orientar mi atención hacia lo que valoro me va a permitir a ver en mis circunstancias actuales cuáles son aquellos rumbos de acción desde los más simples a los más complejos para dirigirme hacia mis valores. Entonces, bueno, aquí unas definiciones, unas características de lo que son los valores. Se consideran como direcciones para nuestras acciones. Nunca se acaban. O sea, por ejemplo, si una persona tiene el valor de ser un buen hijo, yo nunca voy a llegar a un punto en el que ya soy el buen hijo. No siempre voy a poder hacer cosas para ser un buen hijo, un buen padre, cualquier cosa, ¿no? Y a menudo ocasionan dolor, porque por lo general los valores se relacionan con aquellas áreas en las que somos más vulnerables, ¿sí? Entonces, y precisamente este aspecto del dolor es lo que en la inflexibilidad psicológica hace que nos alejemos de estas áreas, ¿no? Porque al generar dolor, entonces queremos evitarlo. eh, Hasta que ya no generen dolor. Eh, a su vez, el poder estar en contacto con mi malestar va a permitir que ese rumbo de acción orientado a valores no se detenga en el camino cuando aparezca el malestar, sino que cuando éste aparezca aún voy a poder dirigirme hacia aquello que valoro. De igual manera, aunque en mi cabeza lo que esté resonando es lo que haces es ridículo, no va a servir para nada, se van a burlar de ti, o cosas tales como una persona como yo jamás haría algo como esto, aún con esto, con todo esto en curso, la persona va a poder seguir en sus acciones comprometidas con sus valores, porque ya no se los toma al pie de la letra, sino que se los toma como un elemento más dentro de su experiencia, lo que permite que pueda seguir momento a momento sus valores, ya que estos están siempre presentes y no son algo que tengan algún fin, sino que, como veíamos anteriormente, son direcciones vitales. Entonces, bueno, aquí vemos una breve definición de lo que es la acción comprometida, y son acciones dirigidas a objetivos concretos que, a diferencia de los valores, se pueden lograr y completar. Entonces, esta clarificación de los valores que vimos anteriormente le va a permitir a la persona poder planificar de manera ajustada a la realidad y a sus circunstancias aquellas acciones que se relacionen con estos valores, ¿sí? Y plantear objetivos concretos eh, relacionados con estos valores, que tal como plantea la definición, sí que se pueden lograr o alcanzar. En este punto resulta importante también tocar otra distinción que hacen los autores de la ACT, y es la de diferenciar entre decisión y elección, que se relaciona un poco con todo lo que hemos estado viendo hasta el momento. Lo que nos plantean es de lo peligroso que puede ser seleccionar alguna alternativa por el hecho de tener razones para ella. La trampa con esto es que razones podemos elaborar y encontrar de todo tipo, tanto a favor como en contra, tanto escuetas como sumamente detalladas o bien argumentadas. Entonces, por un lado, si antes de seleccionar una alternativa yo tengo que tener razones para ello, puedo pasarme la vida entera en la discusión entre razones a favor o en contra, propias o de otros. Y por otro lado, podemos encontrar razones muy justificables para comportamientos inadecuados. Por ejemplo, las personas que se encuentran deprimidas pueden darnos
toda una lista de razones de por qué no quieren levantarse de la cama y pueden ser realmente justificables. Sin embargo, la cuestión es que las razones siguen siendo palabras o pensamientos, ¿no? Entonces, actuar con base en razones nos pone en riesgo de caer en la fusión, principalmente, si bien en todas, pero la fusión es como lo que está más relacionado con esto. Es decir, tomarnos al pie de la letra lo que dice nuestra maquinaria verbal. Como dijimos anteriormente, estaríamos diciendo nuevamente que el rey realmente lleva un traje. Es decir, que nuestro pensamiento es la verdad. Y ojo, algo que también que hay que tener en cuenta es que socialmente, así como esta correspondencia entre pensar y hacer, socialmente el actuar por razón es algo que se nos enseña desde muy pequeños. Por ejemplo, cuando nos preguntan de niños ¿por qué lloras? De cierta manera ahí se nos plantea que tenemos que llorar solo si tenemos una razón para ello. Y en muchos contextos puede que sea lo ideal actuar por razones. Por ejemplo, en un examen, cuando nos piden que razonemos nuestra respuesta o cuando estamos seleccionando el mejor tratamiento para una persona, debemos tener un conjunto de razones para seleccionar ese tratamiento y no otro. El problema está cuando transferimos esta lógica a las dimensiones como más existenciales de la vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, la necesidad de tener razones para tomar rumbos de acción relacionados con nuestro bienestar. Por lo tanto, se propone la alternativa de la elección, como la selección de alguna alternativa en la que se elige, pero no por razones, sino con razones. ¿Qué quiere decir esto? Que aún ante la gran cantidad de razones posibles que pudieran darse para seguir o no una dirección, la tomo sin más. Es decir, si habría alguna justificación sería porque así lo quiero y ya, en independencia de todas las posibles razones, a favor o en contra que se pudieran tener al respecto. Y aquí es donde entran las dimensiones de valores y acción comprometida, ya que terapéuticamente se busca que la persona elija aquellas direcciones relacionadas con una vida significativa. Una distinción similar la ofrece la activación conductual, cuando hablan de actuar no con base a un estado de ánimo, sino con base a un plan. Recuerden que la activación conductual es un tratamiento principalmente planteado para la depresión. Y en esta problemática el estado de ánimo suele ser una de las razones más importantes que las personas dan para no involucrarse en actividades placenteras. En esta misma lógica de tener que sentirme bien primero para luego poder disfrutar. Que se deriva en la paradójica situación en la que me alejo precisamente de aquello que me haría sentir bien, para esperar a sentirme mejor. Fíjense que en ningún momento se ha planteado que el malestar desaparezca, ¿sí? O que los contenidos psicológicos o las emociones molestas desaparezcan. Todo lo contrario, puede que estén más presentes que nunca. La diferencia es que aún ante esta presencia del malestar, la persona puede seguir orientándose hacia sus direcciones vitales, mediante acciones concretas en el momento presente. Por lo tanto, el objetivo terapéutico no es que desaparezca el malestar. Esto puede parecer medio contraintuitivo, ¿no? Si esto ocurre, es decir, la desaparición del malestar, pues es una ganancia extra. El objetivo es que la persona pueda llevar una vida lo más valiosa posible en relación a sus circunstancias y posibilidades. En este aspecto, la terapia de aceptación y compromiso también se distancia de los procedimientos conductuales y cognitivos más clásicos, en que lo que se busca no es la desaparición del malestar, sino el fortalecimiento de la persona en la terapia de aceptación y compromiso. De manera más o menos implícita, los diferentes procedimientos clásicos de intervención conductual promueven la idea de que primero hay que disminuir el malestar para que la persona pueda estar bien. En muchas de nuestras definiciones de conducta meta, o en los objetivos conductuales incluimos el disminuir la frecuencia de tal o tal comportamiento. Eso no es que esté mal, y es importante saber manejar de manera sólida esta metodología. La cuestión finalmente es para qué es esa disminución, en favor de qué. En cambio, en muchos de los ejercicios, por ejemplo en los de aceptación, se lleva a la persona a sentirse mal, para que aún sintiéndose así, pueda llevar a cabo acciones valiosas. Esto puede parecerse un poco a la exposición en el tratamiento de las fobias. Sin embargo, en estos procedimientos se busca la disminución de la ansiedad, porque implícitamente se la considera como algo malo. En ese sentido desaparece la fobia, pero no la idea de que la ansiedad es mala. Por lo que en otra situación en la que la persona tenga ansiedad, probablemente responda a esta como algo negativo.
Por su parte, desde la terapia de aceptación y compromiso, se busca un cambio en la relación con la propia ansiedad, es decir, pasar de considerarla como algo malo que me detiene o que me bloquea, a considerarla como una experiencia más dentro de otras, ocurriendo en un momento específico. Entonces, si bien los procedimientos pudieran implicar la misma experiencia de exposición, el objetivo y las nociones en las que se fundamentan son distintas. Cabe destacar que si bien el objetivo no es la disminución de estas experiencias evaluadas como negativas, esto termina pasando. Porque, claro, algunos pudieran pensar como que está muy bien todo eso, pero la ansiedad, el estrés se relacionan con una serie de condiciones físicas y se las mantiene en el tiempo. Sin embargo, cuando se ha comparado la terapia de aceptación y compromiso con la terapia cognitiva, con base en los criterios propios de la terapia cognitiva, es decir, disminución de sintomatología, si bien suelen mostrar resultados similares, los resultados a largo plazo muestran una mayor disminución por parte de la terapia de aceptación y compromiso. Sin embargo, al revés no pasa lo mismo, es decir, cuando se comparan según los criterios de la aceptación y compromiso, es decir, por ejemplo, que la persona lleve a cabo acciones orientadas a sus valores, la terapia cognitiva queda en mucha desventaja. Bueno, vamos a ver ahora un poco las estrategias a través de las cuales se busca precisamente generar estas habilidades vistas anteriormente y que componen la flexibilidad psicológica. Como les comentaba en un principio, esta terapia parte del lenguaje para comprender las problemáticas que está experimentando la persona. En ese sentido, las estrategias fundamentales que proponen buscan precisamente la intervención en el lenguaje de las personas, ¿no? En cómo están funcionando estas redes de significados y en qué se está traduciendo, ¿no? Recordemos todo lo que hemos visto hasta el momento, nuestro esquema principal de cómo se concibe el sufrimiento en la sociedad. Obviamente todo esto va a estar individualizado porque para cada caso las relaciones de significado variarán en una persona u otra. Igual todo lo que tiene que ver con esta relación entre pensar y hacer, entre el dar razones y elegir, entre otras cosas, ¿no? Por su parte, en lo que respecta al funcionamiento de nuestra sociedad, se busca que la relación terapéutica represente en sí misma una institución social en la que se promuevan relaciones de significados distintas en lo que respecta a la relación con el propio sufrimiento. En ese sentido, los autores hacen mucho énfasis en que la relación terapéutica debe ser en sí misma un modelo de flexibilidad psicológica. Y aquí es importante también ver el espacio terapéutico, ya sea grupal o individual, como una institución donde aprender otras formas de contactar con el mundo. Recordemos que el planteamiento cultural de sufrimiento surge de nuestra participación en una sociedad con sus instituciones, pero el aprendizaje de estas relaciones de significado no se detiene. Siempre es posible aprender formas distintas. Entonces, el espacio terapéutico, desde la terapia de aceptación y compromiso, y muy en línea de las propuestas conductuales que conciben el espacio terapéutico como un lugar de entrenamiento de habilidades, va a consistir en un espacio para que a través de la relación social con el psicólogo se desarrollen formas alternativas de contactar con el mundo en general y con su propio funcionamiento en particular. Para todo esto se hacen uso de metáforas, analogías y ejercicios experienciales para poner precisamente en tela de juicio la realidad misma del lenguaje y del sistema de creencias. Es decir, a diferencia de la terapia cognitiva que busca cuestionar el contenido de los pensamientos, la terapia de aceptación y compromiso quiere cambiar el cómo nos relacionamos con nuestras experiencias. En términos técnicos, el objetivo sería desactivar las funciones del lenguaje. Fíjense cómo aquí sale claramente la distinción entre morfología y función que se hace desde el análisis conductual, ¿no? Es decir, no nos importa la morfología de ese pensamiento, nos importa su función, y es precisamente eso lo que vamos a atacar. Por lo tanto, si el pensamiento del no voy a poder soportar este dolor se relaciona con quedarse tirado en la cama, no se busca que la persona cambie ese pensamiento para pensar, por ejemplo, en situaciones pasadas he sentido un dolor similar y he salido a trabajar, así que si bien me resulta difícil levantarme, no significa que no podré, ¿no? Que sería algo que se buscaría en la terapia cognitiva. Lo que se buscaría entonces es que ante la presencia de ese pensamiento, la persona aún pueda levantarse de la cama, y no solo levantarse de la cama, sino además a realizar acciones orientadas a aspectos significativos de la vida.
no es un cuestionamiento de la realidad del lenguaje en términos de evidencias en contra o a favor, sino de su eficacia para llevar una vida significativa. Y fíjense que aquí en todo esto están todas estas habilidades que comentamos anteriormente. En terapia muchas veces se les pregunta a los pacientes en estos procedimientos a favor de qué está este pensamiento o esta acción. Es algo que te acerca o que te aleja de tus valores. Que es básicamente qué función tiene ese pensamiento o esa acción. Una función evitativa de aquello que es importante para ti o una función de aproximación a ello. Una pregunta que me parece muy potente, que he visto en los textos de estos autores, es la de ¿qué tendría que dejar de importarme para que yo no sintiera sufrimiento? O para que yo no sintiera ese sufrimiento. Por ejemplo, imaginemos una persona que esté diagnosticada con una enfermedad como el VIH. Digamos que esa persona piensa que ya no va a poder tener pareja y eso le genera mucho sufrimiento. Entonces, claro, si para esa persona eso dejara de ser importante, ya no sufriría. Pero está bien eso. Claramente no, y difícilmente eso pueda suceder. Es decir, que le deje de importar. Pero lo que nos habla es de que para las personas es importante, para la persona, perdón, es importante la relación de pareja. Y ahí identificamos un valor. Entonces lo que hay que hacer es planificar cómo ejecutar acciones a través de los cuales seguir ese valor, aun cuando el pensamiento de ya no voy a poder tener pareja esté presente. Y será a través de todas estas estrategias que se promoverá el aprendizaje de las habilidades que constituyen la flexibilidad psicológica como modelo de salud mental. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto. Vamos a comenzar con la desesperanza creativa, que más que una estrategia es un punto de partida, pero es importante mencionarlo, porque en esta se pone de manifiesto que la estrategia que el cliente viene aplicando no funciona. Y se considera que es creativa en el sentido de que precisamente esta experiencia de saber que no funciona las estrategias que vengo utilizando abre la puerta para que la persona pueda comenzar a considerar opciones alternativas para afrontar la, la situación o circunstancia que les genera sufrimiento, ¿no? Entonces este es como un primer momento de la terapia que se promueve a través de metáforas, analogías, entre otras cosas, ¿no? Pero la idea fundamental es precisamente generar esta desesperanza con respecto a la estrategia que hasta el momento viene usando, que es la de la evitación, ¿no? Luego tenemos, bueno, metáforas y analogías. Aquí les muestro dos de las más conocidas, la del autobús y el invitado incómodo, que más o menos van en la misma línea. Les comento como brevemente la del autobús. Y es, bueno, se plantea a la persona que va manejando un autobús, ¿no? Y va por la calle y se comienzan a montar pasajeros. De momento, estos pasajeros comienzan a acercarse y a decirle que cambie de rumbo. ¿Sí? La persona iba por un lugar, pero dice, no, no, tú ve por aquel otro. La cuestión es que estos pasajeros se ven realmente amenazadores, pues, o sea, da miedo y las amenazas que hacen se ven muy serias y la persona realmente siente que le pueden hacer daño. Entonces, ¿qué hace la persona? Cambia el rumbo, ¿sí? Hacia el lugar donde estos pasajeros le están diciendo que se vaya. Cuando la persona hace esto, estos pasajeros se tranquilizan y se sientan. Sin embargo, cada cierto tiempo, estos pasajeros van y se acercan a pedirle que cambie el rumbo que llevaba. Y la persona, bueno, vuelve a cambiar el rumbo. Lo que empieza a notar la persona es que cada vez esta necesidad de los pasajeros de que cambie el rumbo se vuelve como más frecuente. Y a su vez estos pasajeros se ven cada vez más amenazantes. Es decir, el hecho de que ella les haga caso, o él les haga caso, no hace que los pasajeros comiencen a ser agradables. Entonces, bueno, la persona sigue marcando, dejándose marcar el rumbo por estos pasajeros.
Dentro de las opciones que está buscando la persona que va manejando, se le ocurre en algún momento detener el autobús. Pero ve que los pasajeros no muestran mayor problemática con esto. Entonces vuelven a mostrarse amenazantes cuando la persona vuelve a tomar el rumbo y le piden de nuevo que cambie el rumbo. Entonces, bueno, no sé si lo ya notarán como de qué va esto. En lo que se busca representar a través de esta metáfora es que los pasajeros serían estas experiencias eh, internas desagradables, ya sea de sintomatología por alguna enfermedad o los pensamientos, las emociones, etcétera, que aparecen y que se convierten en barreras para la vida cuando, al querer evitarlas, dejamos de lado los aspectos significativos de nuestra vida. Y el hecho de parar el autobús, que pareciera ser algo, digamos, entendible, implica que estoy parado. O sea, no estoy yendo hacia donde mis valores, sino que estoy detenido en ese momento, y por eso los pasajeros no muestran mayor problema. Entonces, a lo que se busca llegar a través de esta metáfora es que la persona pueda seguir su rumbo por más amenazantes que puedan parecer estos pasajeros. Y a pesar de que digan lo que le digan, la persona va a seguir el rumbo que se había fijado. Claro, este rumbo, digamos, son los valores, ¿no? Y los objetivos y la acción comprometida. En esta metáfora se pueden ver más o menos todas las dimensiones que hemos venido comentando. Lo de prestar atención, lo de poder reorientar la atención al camino que tenía prefijado, lo de aceptar el hecho de que, bueno, estas personas me están amenazando, estos pasajeros me están amenazando y me dan miedo, o sea, porque me dan miedo, pero a pesar de que tengo miedo, sigo manteniendo mi rumbo, ¿no? O sea, digamos, la idea que se busca a través de esta metáfora. En esta misma línea, la metáfora del invitado incómodo va de que, bueno, yo hago una fiesta, invito a toda la gente que me agrada. Sin embargo, dejé la puerta abierta y se metió una persona que luce bastante mal, que huele bastante mal, que habla mal, que es molesta. Entonces, al verlo, yo intento sacarlo. Y lo saco y cierro la puerta. Entonces, sigo en mi fiesta, veo que entra por una ventana. Eh, y comienza a fastidiar a los invitados, entonces ahí vuelvo y lo saco. Y esto se repite miles y miles de veces. La cuestión es, bueno, básicamente lo que nos quiere decir esta metáfora es como, por el hecho de querer yo que este sujeto no aparezca en mi fiesta, me pierdo de la fiesta misma, ¿sí? Aquí está como un poco más claro, al menos el aspecto de la atención, ¿no? Porque me paso la fiesta pendiente de que el invitado incómodo no entre, no entre a la fiesta. Entonces, a lo que busca llevar esta metáfora es que, bueno, déjalo estar. Entonces, al dejarlo estar, el sujeto comienza a ver que se comienza a llevar bien con otros invitados, que realmente no era tan molesto como yo pensaba, y que aunque me siga molestando, yo puedo disfrutar de la fiesta. Así son más o menos el estilo de las metáforas que se trabajan en esta terapia. Luego hay una analogía, por ejemplo, de las arenas movedizas. No sé si lo saben, pero si en las arenas movedizas uno se desespera mucho e intenta salir, probablemente se hunda más rápido. En cambio, lo más ideal a hacer en esta circunstancia es tirarse sobre la arena. Entonces, como no es flotar, pero sería como quedar sobre ella, de manera de aumentar la superficie sobre la cual te sostienes, que sería, bueno, en este caso tu pecho y tus brazos, y quedarte ahí hasta que te puedan salvar. Entonces, claro, ellos plantean que, por ejemplo, sentir ansiedad es como estar en arenas movedizas, ¿no? Mientras más te muevas, más ansiedad vas a sentir, más hundido más rápido te vas a hundir. En cambio, si tienes la posibilidad de tomar un momento y dejar estar la ansiedad ahí, sin querer eliminarla, lo cual sería tirarte sobre la arena,
puedes cambiar esa experiencia. Esta sería como también una, sí, metáfora, analogía, bueno, de soltar la cuerda, en el que plantean la situación hipotética en la que estás en un risco frente a un monstruo peleando, jalando la cuerda, ¿no? Porque bueno, en principio el monstruo es terrible y no quieres caerte, porque si él es más fuerte, tú te puedes caer. Entonces tú también comienzas a girar para que se caiga hacia él. Entonces, básicamente a lo que busca llevarnos esta metáfora es que lo más conveniente realmente sería soltar la cuerda. Si sueltas la cuerda, no importa lo feo que pueda ser el monstruo o lo grande, no va a pasar nada, ¿sí? Él va a seguir ahí, pero ya no corres riesgo de caerte, porque ya no estás atado a la cuerda. Y entonces, bueno, esto es lo de la lucha contra los pensamientos y las experiencias molestas, en aras de que la persona pueda ver estas otras posibilidades, ¿no? ¿Por qué se utilizan metáforas o analogías? Eh, y no se le dice directamente a la persona, no le hagas caso a tus pensamientos y ya. Pues porque la metáfora, según la teoría que sustenta estos procedimientos, representa un vehículo más efectivo para la transferencia de funciones de una situación a otra, en comparación a un lenguaje como más objetivo y didáctico, para el cual nuestra maquinaria mental tendrá mucho que decir. En cambio, mediante la metáfora, al poner en relación las circunstancias problemáticas de un individuo con otras circunstancias semejantes en su lógica de funcionamiento, pero diferente en su resolución, permite observar las circunstancias problemáticas desde otro punto de vista, en que los diferentes elementos pueden tener funciones distintas y ofrecer así una alternativa de resolución a las circunstancias problemáticas, ¿no? Por ejemplo, lo de estar en una situación en la que mis pensamientos me están agobiando y eso me detenga, puedo ver la relación que mantiene con esto de estar en un autobús con unos pasajeros que me están amenazando, ¿no? Sin embargo, la resolución que ofrece la metáfora del autobús me permite ver desde otras perspectivas cómo yo estoy solucionando mi situación problemática, ¿sí? Lo cual se busca que genere el cambio de función. Entonces ya el pensamiento en sí mismo no tendría la función de detenerme, sino, en un caso puede ser más bien llevarme a la acción orientada a los valores, o simplemente saber que aunque esté ahí, no implica el tener que ponerme a luchar con él. Básicamente es eso. De esta manera, según los autores, se saltan las trampas del lenguaje, ¿no? Tenemos algunos ejercicios experienciales, como pudieran ser la meditación simple. Por ejemplo, este ejercicio de meditación simple, simplemente quedarse en silencio, sentado, dejando pasar todo lo que ocurra por la mente en ese momento, sin juzgarlo, sin tratar de controlarlo, sin tratar de evitarlo, sin tratar de minimizarlo. Simplemente dejarlo pasar. Se recomienda comenzar con 10 minutos, luego con 15 minutos y luego aumentar todo lo que la persona pueda. Pero la idea es practicar, y aquí vemos lo de practicar y lo de habilidad. Practicar esto de poder aceptar estas experiencias desagradables. Tenemos también ejercicios de exposición. Uno de los más famosos es el de la fisicalización, en el cual yo insto a la persona a que materialice, ya sea en una figura, un objeto, en una criatura, eso que está sintiendo, eso que siente, ¿no? Entonces se le dice a la persona, si eso fuera, si, primero se le dice, coloca tu malestar fuera de ti. Ajá. Entonces vamos a comenzar a verlo, qué textura tiene, qué velocidad tiene, qué altura tiene, qué tan rápido es, qué tanta resistencia tiene, de qué color es sólido. Entonces, conforme la persona va respondiendo a todas estas preguntas, se crea una suerte de criatura, ¿no? Y todo esto es un ejercicio de exposición a este mismo malestar. Incluso al final del ejercicio se le plantea, y esto que ves ahora ahí frente a ti es tan terrible como para que no le des un espacio en ti.
porque además es que no tiene más, no tiene a dónde ir. Eh, bueno, precisamente lo que se busca es que la persona se exponga a sus propias experiencias molestas a través de estos ejercicios. Y fíjense que la función no es que disminuya la ansiedad, la función es dejarlas estar. Luego tenemos algunos entrenamientos de la atención, más orientados específicamente a la atención, a poder reorientar voluntariamente la atención. Entonces tenemos objetivos atencionales únicos y múltiples. Por ejemplo, se le instruye a la persona a mirar un objeto y luego que cambie a mirar más de un objeto, 2 o más, y que pueda ver la distinción entre mirar 2 y 1, ¿sí? Y luego tenemos abrir el foco, en el cual se le instruye a la persona a mirar un lugar en específico y poco a poco vaya aumentando la superficie que está mirando, ¿no? Con estos ejercicios lo que se espera es que es precisamente entrenar esta voluntariedad de la atención, ¿no? Que la persona pueda tanto fijarse en un objeto único como en diferentes objetos al mismo tiempo, de manera voluntaria. Y esto transferido a lo que son las experiencias internas, que la persona, si bien puede prestar atención a su pensamiento, que es algo en lo cual se encuentra muy entrenada, al mismo tiempo también pueda prestar atención a lo que está pasando en el presente. Es decir, que no necesariamente se tenga que quedar fijada en él, sino que además pueda mirar otras cosas, aunque eso esté ahí, ¿sí? E igual abrir el foco, o sea, que aunque ese pensamiento molesto esté ahí, yo pueda seguir observando lo que está ocurriendo a mi alrededor. Bueno, también tenemos la planificación basada en valores, que comienza con la clarificación de los valores. Hay toda una serie de ejercicios para ellos, la pueden buscar por internet, hay muchísimo material. Y la idea es que la persona tenga lo más claro posible esas direcciones vitales, ¿no? Están relacionadas con la familia, con la pareja, con las profesiones, con las pasiones, entre otros. Ya clarificados los valores, se pueden plantear metas relacionadas con esos valores. Y planteadas las metas, se pueden establecer ciertos objetivos para llegar a esas metas. Y planteados los objetivos, se pueden identificar acciones concretas para lograr esos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir terminando, vamos a ver algunos de los efectos que el entrenamiento en habilidades de flexibilidad psicológica tiene sobre algunos padecimientos o condiciones donde la salud se ve debilitada. Que sería como lo central, ¿no? Pero es que sin ver previamente el modelo de la flexibilidad psicológica y de cómo se entrena, pues no tendría mucho sentido simplemente conocer estas cosas. Bueno, vamos a comenzar con el cáncer. En pacientes con cáncer colorectal, cuyo control de la enfermedad para evitar recaídas dependía de aumentar la actividad física y modificar drásticamente su alimentación, un grupo entrenado con ACT mediante llamadas telefónicas durante 6 meses, más materiales escritos y una hoja informativa, cumplieron sus objetivos un 44% más que otro grupo que solo había recibido la información habitual, en un seguimiento 12 meses después. También presentaron una mejora significativa en lo que se conoce como crecimiento postraumático. No sé si conocen esta categoría, que bueno, es lo opuesto al estrés postraumático, ¿no? Y lo que plantea es que de las experiencias difíciles, las personas pueden salir fortalecidas. Siguiendo con el cáncer, se encontró también que en específico de cáncer de mama moderó la relación entre el miedo al cáncer y la asistencia a exámenes de mamografía. Las personas que presentaban mayor flexibilidad psicológica también presentaban niveles más altos de afecto positivo, calidad de vida y beneficios asociados al cáncer, así como con menores niveles de afecto negativo, ansiedad, depresión y estrés. También se identificaban cambios positivos en diversas variables, tales como depresión, dolor físico, trauma,
relacionado con el cáncer, vitalidad, significado de la vida y manejabilidad vital. La ACT aplicada al dolor crónico no funciona porque elimine el dolor, ¿sí? Y eso es importante tenerlo claro. Tampoco lo hace ninguna otra intervención psicológica, ¿no?, basada en la evidencia, como la TCC tradicional, ¿no? La potencia de la ACT reside en su capacidad para reducir el nivel de malestar psicológico asociado al dolor crónico y por lo tanto reducir también la interferencia de este en la vida cotidiana. Así, las personas pueden seguir con las actividades en su vida diaria con el dolor, no contra el dolor, ¿no? Promover que las personas desarrollen habilidades de aceptación para afrontar el dolor. Es importante esto, no debe confundirse en lo absoluto con decirle anime esa cara y aguántate, no, esto estaría en relación directa con este planteamiento cultural del sufrimiento inicial, ¿no? La aceptación en estos casos puede ser una palabra con una carga emocional enorme para las personas que sufren de forma crónica. Decir a la gente que ha de aceptar el dolor puede parecer una manera elegante de decir, por favor, no hables más de tu sufrimiento que me afecta demasiado, lo cual no es útil, ¿no? Por lo tanto, la aceptación que promueve la ACT no es en absoluto una negación o trivialización del dolor, sino que ayuda a crear la flexibilidad necesaria para dejar de vivir con dolor y empezar a vivir con dolor, combinando la aceptación y la difusión con la acción comprometida. Por lo tanto, se aprende a llevar el dolor con ellos y a retomar una vida alineada con los valores elegidos. En pacientes diagnosticados con diabetes, después de un entrenamiento en ACT, la controlaron, medido a través del nivel de glucosa en sangre de manera significativamente superior, casi duplicándose desde un 26 al 49% en comparación con un grupo que solo recibió información, que incluso mostró una disminución del 26 a un 24, en un seguimiento posterior a 3 meses. En lo que respecta a enfermedades terminales, pacientes de un grupo de entrenamiento en las habilidades de la ACT mejoraron significativamente en diferentes aspectos, ¿no? Reprimieron menos pensamientos y presentaron índices significativamente inferiores de ansiedad y depresión. Además, mientras que los pacientes que recibieron terapia cognitivo-conductual afrontaron la ansiedad de maneras que se parecían más a la distracción, como ver televisión, el grupo de la ACT adoptó acciones más significativas, ¿no?, como llamar a sus hijos, decidir cómo repartir sus propiedades, asegurarse de que el testamento estaba en orden y escribir cartas a amigos y familiares. Las habilidades para la flexibilidad les ayudaron a sentir menor malestar y a redirigir sus energías a actividades más significativas al final de sus vidas. De igual forma, las habilidades para la flexibilidad los ayudaron a abrir un espacio de aceptación en relación con la muerte a sus seres queridos y a pasar el tiempo que les quedaba con ellos de una manera más significativa. En lo que respecta, bueno, a una condición que no representa ningún tipo de enfermedad, que es como lo es la vejez, las habilidades para la flexibilidad también ayudan a estas personas a afrontar las inevitables dificultades emocionales y físicas asociadas al envejecimiento. Teniendo en cuenta que, bueno, en la cultura occidental moderna apenas se nos enseña a envejecer de un modo sano, psicológicamente hablando, ¿no?, ya que la cultura resuma discriminación por la edad, más bien. En consecuencia, es habitual que la gente tema envejecer y se esfuerce furiosamente en detener el proceso valiéndose de miles de millones de productos y servicios. Mantener la salud a medida que envejecemos es una misión muy importante, pero intentar negar el envejecimiento y la pérdida inevitable de responsabilidad, amigos o funciones es perjudicial para la salud, ya que todos seremos viejos si vivimos lo suficiente. La investigación ha demostrado que las personas mayores con buenas habilidades para la flexibilidad sufren menos depresión y ansiedad cuando reciben cuidados a largo plazo y también al final de la vida cuando reciben cuidados paliativos. Experimentan menos dolor anticipatorio al pensar en la muerte, mejora la capacidad para aceptar la ayuda a los cuidadores y para compensar las pérdidas de áreas de funcionamiento.
Bueno, esto ha sido toda la clase. Como conclusión, me gustaría volver a plantearles la importancia de conocer estos procedimientos, ¿no? Sin embargo, también es importante prevenirles de lanzarse de una vez como a aplicarlos, ¿no? Es importante primero formarse, porque eso pasaba con mis estudiantes, que yo les presentaba estos procedimientos y ya querían aplicar solo eso, y era como que no, porque no nos están formando para, para ello, ¿no? Si bien siguen siendo procedimientos conductuales, no es el centro de nuestra formación. Lo que sí les recomendaba y lo que les recomendaría es, bueno, formarse al respecto, leer sobre ella y en aspectos que consideren apropiados comenzar a incluirlos en sus casos, ¿sí? Ya sea el uso de una metáfora, alguna analogía, algún ejercicio experiencial que ustedes crean que pueden incluir en sus planteamientos, ¿no? Y bueno, siempre y cuando bajo la autorización y supervisión de sus profesores y bien argumentado, no porque sí. Eh, aquí sí que hay que actuar con razones, por razones, perdón. Porque esa era otra. Entonces nos gusta mucho una metáfora y la quiero aplicar. Ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué puede ayudar esta metáfora? Entonces no. Si van a aplicar algo que sea fundamentado en su análisis de caso, que tenga sentido dentro de su análisis funcional. Mientras tanto, la recomendación es abordar los casos desde los que conocen, ¿no? La terapia cognitiva, el análisis conductual aplicado, la solución de problemas, la asertividad, etcétera, ¿no? Conocer a profundidad sus aplicaciones y fundamentos y no hacer solo un cambio por moda, que pasa mucho también. Y estas terapias, por más que son bastante serias y están siendo muy bien investigadas, también se han convertido en una suerte de moda. Entonces, bueno, esta ha sido toda la clase. Espero haya sido de su agrado y, bueno, finalmente que les sirva de algo, ¿no? Para dentro de esta área, pero también en general dentro de la clínica, que les sirva de algo conocer estos otros procedimientos. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención.